Primero, bueno, agradezco la invitación de José Luis y la oportunidad de estar aquí con nosotros, con todos ustedes. Sí quiero insistir en algo que ya adelantó Pedro brevemente, que una de las características del seminario permanente La Gran Chichimeca es que es un encuentro de amigos. Ese es como lo que nos nuclea, lo que nos convoca, lo que nos permite un encuentro. Y en ese sentido nos encontramos a pensar, como comentaba Claudio, y a veces nos damos la oportunidad de pensar en voz alta y eso es una oportunidad que sí invito a replicar, porque a veces en los congresos y ciertas formas como que restringen. Y aquí, como es un encuentro de amigos, como el eje, como efectivamente es un encuentro de amigos, permite el error y permite aventurar ideas y permite decir cosas, apuntar hacia donde creemos y consideramos que es importante caminar. Otra de las cosas que efectivamente nos convoca es el enamoramiento por la región, por esto que hemos comentado, la Gran Chichimeca, que efectivamente es diversa, es plural, pero aquí estamos. Les voy a compartir, y bueno, una de las razones por las que vengo también con muchas ganas es por saber que hay una licenciatura en antropología en el CUNorte y que efectivamente, como se ha reiterado, aquí iniciamos, aquí nos pusimos de acuerdo y aquí soñamos la construcción de este seminario permanente de La Gran Chichimeca, que ahora cumple 10 años, y sí hay un gran afecto a este centro, y más saber que se están formando generaciones de antropólogos que tienen una responsabilidad histórica, o tenemos una responsabilidad histórica muy importante. En este sentido, pues les dedico a ustedes, a estas generaciones de estudiantes, este rollo que les voy a echar un poco es compartir también la experiencia y que tiene que ver con esta articulación. Voy a retomar un poquito, nada más cito la idea de lo que comentaba Claudio, de esta articulación de pensar histórico, de este pensar etnográfico y también de este pensar desde el futuro. Hacia allá vamos, que es también parte de nuestra responsabilidad. Bueno, mi trayectoria aquí en el seminario pues, ha sido el trabajo en las áreas rurales en San Luis Potosí, y de alguna manera los elementos que podemos ver tienen que ver con una serie de realidades que podemos encontrar en todo México. Uno es esta parte que la tendencia del sistema, vamos a hablar del sistema capitalista, pues, el sistema de mercado, como le queramos llamar, en donde intenta, y en ese sentido es una reterritorialización, como comentaba Pedro Tomé, una desterritorialización, una reterritorialización deliberada, consciente, globalmente planeada, a partir de las reformas al artículo 27 constitucional en 1992, con esta etapa neoliberal que bueno, es importante tener en cuenta, en donde se da este proceso de transformación y de vaciamiento. Esto que Andrés Fábregas nos narraba de una manera, a mi gusto, sumamente bella, ¿sí? Es una situación terriblemente trágica en donde la gente va caminando al norte, ese proceso de migración, ¿sí? Es un proceso deliberado y consciente que va creando las condiciones de vaciamiento. Podemos observar, no solamente en la Gran Chichimeca, sino en todo el territorio nacional, como bien lo narró también Andrés, desde Chiapas hasta Chihuahua, este vaciamiento del territorio nacional, en donde el miedo, el terror, el despojo, se constituyen en procesos que posibilitan ese vaciamiento. ¿Para qué?
para que sea reterritorializado por otros, por los que tienen los recursos para comprar, por los que se van apropiando de esos terrenos que van quedando vacíos. Y en este caso son los capitalistas, los agroindustriales. Por otro lado, estamos, y ahí nos situamos, en donde como científicos, acá pongo las comillas con toda intencionalidad, somos parte de la justificación del conocimiento. Tenemos el poder del conocimiento que justifica, tanto en la ciencia como en la tecnología, el proceso de control de la producción, de cómo se hace y lo que se hace, y los que trabajan en el campo tradicionalmente, los cabreros, los agricultores, son considerados ignorantes y son reproducidos como ignorantes. Muchos de nosotros venimos de familias del campo. Y la ciencia viene del norte. Venía por allá Pedro Tomé, que ya se nos fue. Ahí está. ¿Sí? Esta lógica, o sea, la ciencia está estrechamente articulada con el sistema capitalista. Es decir, nace y se retroalimenta y se justifica con eso el carácter científico del despojo, ¿sí? De la subordinación, de la explotación y del desprecio de los que no son científicos. Esto crea también la condición de una escalera de privilegios. Esto lo vimos, lo voy a mostrar muy brevemente, ¿no? Ahora van a entender lo que decía Pedro Tomé cuando calificaba de laberíntico. Ahorita lo van a ver, todavía no entiendo, pero sí, definitivamente sí son una buena descripción de aquí un servidor. Esta escalera, o sea, en el campo se da una situación de escalera de privilegios. Lo que observamos brevemente allá en San Luis Potosí es un cierto relevo en donde empieza a producirse jitomate, ¿sí? En un área del semidesierto potosino, en donde hay poca precipitación pluvial, pero hay agua subterránea que permite la producción del jitomate con rentabilidad. Lo que sucede luego de la presencia de la agroindustria es que los que eran originarios de ese lugar, de Villa de Arista en este caso, empiezan a migrar al norte, y la razón que dicen es que aquí no hay trabajo y pagan muy poco. Y entonces, bueno, estamos viendo, y también entrevistamos a los jornaleros que venían del estado de Hidalgo, de Huejutla Hidalgo, de Veracruz, y les preguntamos, bueno, pues, ¿por qué es que vienen? Es que allá no hay trabajo y pagan muy poco. Entonces vamos viendo que se va dando un proceso de escalera hacia el norte, como bien lo describía Andrés, ¿sí? Buscando ese que me paguen más y tener trabajo. Entonces es esa escalera de yo tener más dinero, yo tener más oportunidades para lograr un nivel de consumo. Entonces genera, o sea, este proceso migratorio, con esta reforma al artículo 27 constitucional de ley que desaparece técnicamente los ejidos, crea las condiciones intencionales y deliberadas de un proceso de vaciamiento del territorio, sobre todo de las áreas rurales, para que se van a donde quieran, ¿sí? Entonces, ahí, y por otro lado, la incorporación al trabajo asalariado. Entonces, y además, se va generando un proceso de dependencia alimentaria. Como ya no producimos los alimentos, lo producen las empresas, las grandes agroindustrias, entonces se va generando un proceso de dependencia alimentaria controlada por el mercado. Y si a esto le añadimos esta última etapa, que es la etapa de Calderón, que es la etapa de la guerra al narcotráfico, al crimen organizado, entonces también forma parte del plan de la generación de un proceso de miedo mediante la violencia repetida y expandida para generar ese vaciamiento. Es decir, el miedo, como decía una vez Nacho Betancourt, un colega allí del Colegio de San Luis, dice, porque estuvimos en este rollo de no más sangre, ¿sí? La cuestión, dice, es que es muy interesante, porque una señora decía, qué bueno que ahora sí haya esta situación, porque ya los muchachos ya no tienen que salir.
ya no salen, se quedan en su casa. Y qué buena onda, ¿no? Ahora es mi mamá gallina y ya sus hijos ya no salen, ya no se van a chupar, ya no se van de travieso. Entonces, fíjense, ese es el parte del proceso del miedo, es esa generación de aislamiento, ¿sí? Y entonces ese aislamiento y esa atomización genera la sumisión al poder, al gobierno y al capital. Entonces, ¿quién tiene el control de las tenazas? El sistema. Entonces, todo esto genera una situación de dependencia, como dije, la atomización social, o sea, nos vamos viendo como individuos, el nivel de conectividad entre nosotros disminuye incluso en las localidades, y la ruptura de los tejidos sociales que existían previamente. Bien, aquí brevemente simplemente anoto la situación de la agricultura industrial en San Luis Potosí, que repite esta situación, ya la comenté hace un ratito. Bien, una de las cuestiones centrales que tiene que ver es este proceso de proletarización. Se va, o sea, la agroindustria, como va abatiendo el manto acuífero, afecta todo el entorno, es decir, todos los ejidos del entorno, afecta tanto a los cultivos de temporal o de secano, como le quieran llamar, porque pues, si el nivel del espejo del agua va bajando, cuando llueve poco, ¿sí? Pues el agua tiene que ir llenando los niveles del espejo del agua, y entonces los cultivos tienen una mayor siniestralidad, o sea, no se da el maíz. Y por otro lado, las plantas, si estamos hablando del ganado caprino, por ejemplo, también las plantas, como no tienen el suficiente líquido para nutrirse, empiezan a estresarse, y al estresarse las plantas empiezan a generar ciertas defensas contra el ganado, y entonces empieza a haber una mortandad de ganado y no hay cultivo de maíz. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la conclusión lógica? Empiezan a migrar. Entonces migran todos, ¿sí? Se va dando ese proceso de proletarización y de asalarización que ya lo habíamos comentado. Pasa el auge, bueno, hubo un auge del jitomate, y empieza a darse ese proceso que comentábamos de empobrecimiento y migración de los campesinos, ¿no? Entonces, para que vean bien bonito, ¿les va? O sea, los de Guerrero, Veracruz y Oaxaca van a San Luis Potosí, ¿sí? De San Luis Potosí se van al norte, a Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, y de ahí para el norte, y ahí nos vemos, chavos. Entonces, bueno, aquí sí viene lo laberíntico que me comentaba el Pedro. Bueno, aquí no me voy a detener mucho a explicar, pero este es un poco el proceso que tiene que ver en donde el elemento, ahí está la agricultura industrial, la migración, que se va interconectando en esta complejidad, ¿sí? En donde un elemento central es el dinero, que tiene que ver con el consumo mercado, ¿sí? Que va creando las condiciones, se va creando un ciclo, un proceso de vaciamiento, ¿sí? Ahí está el abatimiento del acuífero, aquí está el empresario, y en cambio la subsistencia va creando en una condición de debilidad. Bueno, esta es la dimensión económica, esta es la dimensión política, también se va empobreciendo. ¿Por qué? Porque deja de haber jóvenes, va perdiéndose esa transferencia generacional, va perdiéndose los lazos comunitarios, va generando un proceso de vaciamiento en las asambleas, y el control, ¿quién lo tiene? Pues acá, ¿no? La industria. Entonces el capital es el que va ganando, es el que se queda con todo el proceso, mientras las sociedades se quedan cada vez más pobres y cada vez vulnerables. Bien. Y bueno, la parte cultural también tiene que ver, o ideológica, tiene que ver con toda esta reproducción de este elemento. Entonces, es el hábito de entrar en esta lógica de subordinación al dinero, ¿sí? En donde obviamente estamos los académicos, ahí arriba estamos los antropólogos, ¿sí se ve? Y entonces ahí nosotros contribuimos en este conocimiento. ¿Por qué contribuimos de alguna manera? Y aquí voy a adelantar un poquito la crítica. Es decir, porque miramos nada más al pasado. Y hay que ver también desde el futuro y para el futuro y con el futuro, y sobre todo, es lo que voy a insistir, con la gente. Ahí vamos. Bueno,
Ahí está ya, ya es así como para que entremos, ¿no? Bueno, hay una guerra, ¿no?, contra el crimen organizado, diría Calderón. Esa guerra genera miedo, que es un elemento central que propicia las condiciones y se articula con todo lo que hemos visto. Si hay una dimensión económica y una dimensión política también articulada, que tiene que ver con la violencia, la dependencia, la migración, y genera ese proceso de atomización que estábamos hablando, en donde esa atomización permite las condiciones de explotación, despojo y desprecio. Bueno, esta desigualdad estructural que tiene que ver con todo esta maraña, ya vieron cómo sí, efectivamente, esta maraña tiene que ver con, por un lado, el confort consumista, que estamos muy acostumbrados, es decir, el nivel de confort que logramos en nuestras casas, en las áreas urbanas, con teléfonos, celulares, etcétera, etcétera, va creando una adaptación, porque, bueno, ¿qué nos permite tener este confort consumista? Los ingresos, el salario, ¿sí? O las ganancias, según, pero las ganancias las tienen también. Y por otro lado, el individualismo, que está estrechamente articulado. Esta ideología de escalamiento, es decir, ustedes serán licenciados, van a ser maestros, van a ser doctor, y síguenle, ¿no?, hasta donde lleguen. Entonces, esto está metido en el chip, en la cabeza, para ir hacia arriba, ¿sí? Y igualmente lo pensamos en la lógica de ser el trabajador o de ser el empresario. Entonces, esta lógica de escalamiento individual, lo subrayo, va creando una dinámica inercial que se reproduce como sistema, ¿sí? Ok, aquí la pregunta, y es el sentido, ¿dónde nos colocamos? ¿Dónde estamos, pues? ¿Y nosotros qué? Ante esta situación, que le podemos meter más ruido si queremos, ¿no? Bueno, díganlo la cuestión. Espero que lo entiendan, aquí ya voy un poco más despacio, que en donde nos situamos, estamos en un capitalismo neocolonialista, ¿sí? O sea, este vaciamiento que estaba hablando de las áreas rurales del país, ¿sí?, es una forma de neocolonialismo, ¿sí? Esta situación, de alguna manera, es opuesta a las culturas originarias, a las formas tradicionales del campo. Hay una resistencia, mayor o menor, ¿sí?, a esta situación de dominación, ¿sí? De alguna manera, la utopía, eso, bueno, no voy a entrar ahorita, no perdería tiempo, es que desaparezcan estas, para que se vuelvan en trabajadores simplemente, y ya no hay problema. Pero ¿dónde estamos nosotros? Por acá entramos. Aquí estamos, la ciencia, ¿sí?, parte de la investigación, que necesita un compromiso. Pero ¿con quién nos comprometemos? La gran ventaja de los antropólogos es que entramos en contacto directo con la gente, o debiéramos de entrar en contacto directo con la gente. Si entramos en contacto directo con la gente a través del trabajo de campo, creamos condiciones de conocimiento. ¿Para qué? Para la solución de problemas. Si hay un compromiso con la gente, suponemos, debe ser opuesto a este capitalismo neocolonial global. Entonces, este trabajo de campo, que puede solucionar problemas, pero ¿cuáles? Para beneficiar a quién. Esa es la disyuntiva en donde nos encontramos. O sea, si nada más vemos el pasado, ¿quién lee nuestros trabajos? Eso, a veces, seguro, o muy probablemente, la gente poco. Pero hay gente, por ejemplo, sabemos que en Estados Unidos todas nuestras tesis van para allá y las leen, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una forma de control también. Es una forma de ese neocolonialismo. Entonces, tenemos, diría Einstein, no sé si se acuerdan de ese cuadro, Einstein decía, si no nos hacemos responsables de los usos del conocimiento que generamos, no lo decía con estas palabras, pero nos va a llevar la trampa. Entonces, aquí entré en la otra cuestión, y ahorita me acordé de la frase que comentó el rector José Alberto Becerra, citando a Freire.
obviamente, sin querer, étnica y ¿sí? Yo soy fan de Freire, y este es el planteamiento de alguna manera de Freire. Algo que no mencionó, sí es cierto, la educación debe ser amorosa, y debe haber una pasión profunda, pero también debe haber una definición política. ¿Por qué? Porque aquí, si se fijan, es la educación bancaria, la educación así tradicional, que tiene que ver con la manera como conocemos y la manera como transmitimos el conocimiento. No voy a ahondar, pero bueno, esta es la idea en donde, por un lado, la educación bancaria crea las condiciones de la reproducción de... ¡Ay, se me está acercando el reloj! 5 minutos. Qué terrible, ¿no? 5 minutos. Bueno, esta es la idea en donde obviamente la educación bancaria es individualista, es jerárquica y es congruente con todo el sistema dominante que estamos viendo, ¿no? En cambio, la educación, esa frase me parece genial y por eso es importantísimo. ¿Por qué meto aquí a Freire? Porque una de las responsabilidades que planteo y que considero necesario que necesitamos tener los antropólogos es una relación pedagógica con la gente, no nada más científica. No vamos a conocer, sino nos convertimos en extractores de información, llegamos la gente y la gente generosamente, amorosamente nos entrega su conocimiento. Y nosotros acá lo apuntamos, de hecho, mucho, y se lo robamos y hacemos nuestra tesis. Ay, muchas gracias, y sí, nos hacemos compadres, lo que quieran, y vamos 10 años después y están jodidísimos. Y nosotros, bueno, ya somos doctores, ¿sí? Entonces, aquí el punto es una cuestión de compromiso con la gente, en donde dice, yo no concientizo a nadie, o nos concientizamos juntos o no lo hacemos. Y lo dice también, yo no libero a nadie, o nos liberamos juntos o no nos liberamos nadie. Ese encuentro de igualdad, no somos ni más ni menos, estamos en condiciones de equilibrio, en donde el proceso de conocimiento es para la reflexión y la acción, que es la praxis finalmente. Entonces, esta situación de praxis es para transformar al hombre, para construir futuros finalmente, y autodescifrarnos. Ese encuentro, es decir, aquí lo que estoy queriendo plantear es cómo nos relacionamos con la gente, como investigadores en donde yo llego y saco, o como colegas en donde soy un profesional, ¿sí? Y sé hacer las cosas y manejo la lógica del conocimiento y la lógica epistemológica, y lo pongo al servicio de ellos. Eso se me borró. Bueno, aquí entramos en otra dimensión que tiene que ver con lo que se ha comentado en el seminario, la interdisciplinariedad. Este proceso de interdisciplinariedad es fundamental. Requiere, son dos prerequisitos. Una es la definición epistemológica de nosotros, es decir, desde dónde nos colocamos. ¿Nos colocamos con el sistema o nos colocamos con la gente? Y como bien decía Pedro, estamos con la gente, vamos desde abajo. Y desde ahí necesitamos contribuir a transformar este mundo. Solo juntos lo podemos hacer. Juntos, la gente con nosotros, y juntos articulando, es decir, comprometiéndonos a hacer posible lo posible. En ese sentido requerimos subordinar el conocimiento a la gente, a la necesidad de la gente. Y ahí entramos. Es decir, hay captar la necesidad junto con la gente, donde el conocimiento que generamos se subsuma, se someta a el proceso de la gente, donde vamos generando un aprendizaje, vamos generando una reflexión, una conciencia. ¿Qué es la conciencia? Dice Freire, el ser humano es el único animal que conoce que conoce. Eso es la conciencia. Conocer cómo conocemos. Entonces, y va para nosotros los que estamos aquí, conozcamos cómo conocemos. Conocemos colonialmente. Entonces, es una ruptura. Y entonces entramos en ese proceso de interdisciplina para la solución de problemas, comunicación, conocimiento y necesidad. La siguiente etapa es coordinar acciones.
junto con ellos, no quedarnos a ver, como decía un estudiante mío, dice, es como si vemos que se está hundiendo la ciudad, sube 1 metro, y yo, antropólogo, registro, subió 1 metro el agua, 1,5 metros, y yo registro, subió 1,5 metros el agua, 1,80, no, 1,65 para poder respirar, 1,65. Oye, maestro, hagamos algo, ¿no? Ese es el punto. Estamos viendo que estamos yéndonos al caos, para decirlo de otra manera, y estamos interactuando con la gente. Esta combinación de acciones y acompañamiento y desarrollo de habilidad, nosotros podemos sistematizar la información y este conocimiento colectivo crea condiciones de autoestima y de potencialidad de la gente y de potencialidad de su organización. Y por último, esto crea la condición de construcción de futuro. Bueno, esto da sentido, acuerdo y arreglo con la gente para satisfacer las necesidades y fomenta las condiciones para construir el futuro. Y bueno, este es el sistema que se va creando a partir de esta relación con la gente para hacer posible lo que sea, que se puede ir ampliando, donde hay una frase que es de Gandhi, que me gusta mucho, dice, convertirnos en el cambio que queremos generar en el mundo, es decir, vivir como queremos que sea el mundo futuro. Es decir, tenemos que ser, y en ese sentido sí hago un reconocimiento, y por él estoy aquí, hay que decirlo, Andrés es un ejemplo de cómo queremos construir el mundo. O sea, si alguien nos convoca a todos aquí, ha sido Andrés, y es eso, es decir, ser los seres humanos que podemos ser, lo mejor que podamos, para construir un mundo diferente, modelar como equipo. La otra, que está siguiendo la onda mucho, es esta dimensión colectiva del conocimiento, que se la estamos intentando, junto con la gente. ¿Sí? Entonces, cuando el conocimiento es colectivo, la suma de debilidades fortalece al compensarse. Y esa es otra frase también muy buena. Cuando consideramos que el problema está afuera, es parte del problema. El problema está aquí, estamos en nosotros. Entonces construyamos esta forma colectiva y ser fuerzas reactivas para construir futuro. Y aquí ya termino. Este es lo que podemos hacer. Es un Big Bang. Es un proceso expansivo de construcción de futuros colectivamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier, muy agradecido. Muy bien, bueno, pues 3 ponencias muy interesantes: la provocativa, la disidente y la explosiva. O sea que es una mesa contraacadémica, ¿no? Y eso es lo más hermoso del asunto. Qué bueno. Bueno, pues abrimos el debate. ¿Quién de los jóvenes, dije Arturo, quién de los jóvenes se lanza primero?